Hoy es martes y nosotros retomamos esta conversación, en este caso, como ya anunciamos, con el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y decano de Economía de 1+1. Buen día, profesor. Bueno, buen día, estamos por aquí, como cada martes. Profesor, la Adalberto, economía sigue en la palestra. Bueno, tú sabes que los temas de las reformas realmente hacen que los temas económicos sean bastante relevantes, ¿no? En esta primera parte del año. Incluso el mismo presidente de la República ha mencionado el hecho de que las reformas son importantes porque incluso dio alguna información cuya meta aspira a doblar el PIB de la República Dominicana en los próximos 12 años, es decir, en el 2038. 36 o 38. Eso significa que si la República... Es casi el mismo periodo como el que se duplicó anteriormente. Claro, pero eso significa que para que la República Dominicana pueda duplicar su PIB per cápita o su PIB nominal, tiene que crecer en promedio 6%. Realmente esa es la tasa de crecimiento que tiene que mantener. Pero eso es mucho, profesor. Bueno, es mucho, es muy ambicioso y ahí en ese sentido todos sabemos el esfuerzo que hay que hacer y precisamente la reforma es para eso. Entonces, yo creo que hay que establecer también una ruta de reformas, Adalberto. Y porque las reformas tienen sus costos políticos, pero también tienen sus beneficios políticos. Y en ese sentido, hay que tratar de esos costos, vamos a decir, tratar de minimizarlo. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal, uno observa y dice, bueno, en el imaginario de la gente, y obviamente tienes razón, la gente siempre asocia reforma fiscal con situaciones que lo van a perjudicar. Aumento de precios, aumento de impuestos, todo eso. ¿Por qué? Porque la tradición en la República Dominicana ha sido, Stanley y Adalberto, que siempre ha habido una reforma, más que fiscal, ha habido una reforma tributaria. La reforma tributaria hace mucho énfasis en incremento de tasas. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, en esos esfuerzos y en esos intentos de hacer reformas fiscales, no se incorporan temas estructurales. Siempre nos quedamos en incremento de tasa, que se incrementa la tasa de... ¿Y usted cree que ahora se va a incorporar? Yo creo, si se quiere hacer una reforma importante partiendo de esas metas que el presidente de la República ha mencionado, yo creo que hay que incorporar temas estructurales. Mira, el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que incide mucho en las finanzas públicas, tiene que estar en la mesa de discusión. El tema eléctrico tiene que estar en la mesa de discusión, porque estamos hablando que en el caso del tema eléctrico, prácticamente cuando tú tienes presupuestado este año hacer transferencia a ese sector por encima de los 86.000 millones, estamos hablando prácticamente del 1.2, 1.3% del PIB. Y eso, cuando tú observas el déficit, es una parte importante del déficit. Y si eso sirviera para que la población tuviera una energía permanente, claro, y barata. Y barata, entonces... Pero la energía aquí es cara, claro, muy entonces, cara. Eso penaliza a todo el mundo. Penaliza a los sectores productivos, hace que los costos de producción de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas, no sea quizá la más eficiente, vamos a decir, porque tú le incrementas los costos de producción. Y la energía juega un papel importante en la actividad económica, en la actividad incluso de la misma gente. Entonces, profesor, pero la gente común y también los sectores organizados, claro, todos están como preparándose porque viene un aumento de precios y vienen ajustes que le van a perjudicar. Pero yo creo que precisamente hay que establecer una ruta y ver cuáles son las alternativas donde los costos sean menores. Por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta, básicamente parte de la premisa y de la consigna de menos evasión y más recaudación. Eso significa que hay temas estructurales que tú tienes que combatir. Por ejemplo, y para eso tú no tienes que aumentar tasas impositivas.
Incluso el mismo ITEVI, que constituye un impuesto quizás el más regresivo de todos, tú puedes decir, mira, con el ITEVI hay muchas exenciones. Perfecto. Tú puedes reducir la tasa del ITEVI, que es de la más alta, de un 18 a un 14, y a su vez tú dices, voy a proteger aquellos sectores que necesariamente, si yo le quito la exención del ITEVI, eso puede generar distorsiones e incremento de precios. Por ejemplo, nosotros somos de los partidarios que hay que mantener las exenciones de ITEVI en los alimentos, en los medicamentos, en la educación. Nosotros como academia no podemos permitir que tú le imponga una tasa a los libros. Eso es insólito. Entonces, esos son sectores verdaderamente... Bueno, los libros ya eso es una tontería. No, aquí no está produciendo. No es eso, pero precisamente un libro constituye un insumo importante. Claro. Para pero lo que quiero decir es que ahí gente. supongo no va a haber ninguna discusión. No, claro. Importante, ¿por qué? Porque el libro representa muy poco. Claro. En claro. Ahora, el sector eléctrico no. Claro, el sector eléctrico. Y el sector eléctrico, ahí hay un elemento que no se ha tomado en cuenta en la discusión. Y es el precio que ha tenido que pagar el Estado Dominicano por subsidiar los incrementos de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Claro. Que yo la verdad es que no entiendo por qué todavía se sigue con esa política. Bueno, lo que pasa porque es... pues, violando una ley. Lo que pasa es que cuando uno escucha al presidente de la República, el presidente de la República asocia la paz social con los subsidios. Y lo ha dicho en el sentido siguiente. Por ejemplo, cuando ocurren estas escaladas de incrementos en los precios internacionales del gas natural, del carbón, del petróleo, que constituyen todavía la fuente más importante de la matriz energética en la República Dominicana, al final, si tú dejas eso suelto y tú sencillamente le transfieres o le transmites esos incrementos de precios internacionales a los precios internos, tú vas a tener cada vez más. Pero está bien que el Estado proteja a los más débiles. Ese es el argumento del presidente. Sí, yo lo entiendo, pero está bien, eso es correcto para una gente que no puede pagar el gas más caro que lo que está, o la gasolina, lo que sea. Claro. Pero no para todo el mundo, como se está haciendo ahora. No, porque... Y ese es un tema. Tú tienes razón, ese es un tema. en el sentido de que los subsidios no pueden ser generalizados. Pero además hay otras cosas. Fíjese, el SUBEN, que es una entidad gubernamental, acaba de hacer un estudio donde demuestra que la mitad, más del 50% de lo que están recibiendo subsidios no lo necesitan. Claro. Entonces ya eso... Entonces, imagínate tú. Entonces ya eso es un insumo importante. Precisamente que para eso son esas instituciones. El SUBEN hace unos índices de calidad de vida donde te dice a ti, mira, ese grupo poblacional realmente ya con ese perfil ya no necesita subsidio. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Subsidio directo, porque hay algunos, como por ejemplo el transporte escolar. Bueno, eso es un subsidio, pero bien, es una inversión. Correcto. Pero hay otros que son transferencias que tú le estás haciendo. Que eso tú debes también racionalizar el subsidio. Esa es parte de la racionalización del gasto público, que esa es la otra, como dicen, el otro lado de la moneda. Por eso yo digo, no solamente son incrementos de tasas, también el Estado tiene que establecer un proceso de legitimar todo el tema de la reforma. La reforma tiene que tener un relato creíble, donde la población diga, mira, está bien, yo entiendo que tú necesitas más recursos, supongamos, para mejorar servicios públicos, para aumentar la inversión pública, para incluso hacer más inversiones en el sector eléctrico, porque todavía aquí hay que hacer una cantidad, un esfuerzo enorme para tú ponerle medidores prepagos a muchas personas que no tienen. ¿Y qué pasa con ese sector? Que, a decir verdad, este gobierno no ha avanzado. Allí las sedes siguen siendo todas deficitarias, altamente deficitarias. Y en vez de reducir... El subsidio se ha incrementado. No, eso es un tema. Por eso yo digo, Adalberto... ¿Qué pasa ahí? Adalberto, yo digo que si tú esos temas estructurales, tú no los pones en discusión, y a partir de ahí
tú le buscas una ruta. Pero parece que eso va a discusión. No, tiene que ser así, porque, por ejemplo, el pacto eléctrico, tú dices, vamos a resumir el pacto eléctrico. ¿Qué el pacto eléctrico buscaba? Dice, mira, tú vas como EDE a mejorar la tarifa, es decir, un proceso de sincerizar los precios al consumidor, que en términos llanos vamos a hacer incrementos paulatinos a los precios de la energía, tú vas a mejorar tu flujo de caja, gran parte de esos recursos tú los vas a utilizar para hacer inversiones precisamente en instalar medidores prepago para aquellas personas que todavía no tienen forma de cobrarle la energía. Pero eso no se cumplió. Eso no se cumplió. Incluso tú puedes decir, es cierto, comenzaron una serie de incrementos, paulatinamente hubo quejas de la población, eso entró en un contexto electoral, entonces eso es que también, se ralentizó. Hay mucha gente que no entendemos. ¿Cómo es posible que se diga que todavía la energía se está vendiendo más barato, más cara que la que se compra? Claro. Y que hay un déficit. En un país donde la energía, cuando usted la compara con otros países, no es más barata. No, es costosa. Es costosa, es cara. Es cara. Entonces, ¿por qué el consumidor tiene que pagar esos altos precios? Además, porque son los salarios de esas redes y del sector energético. Porque usted trabaja también en eso. Todo eso, por eso reitero, si queremos nosotros dar un paso de avance para llegar a una sociedad con un PIB per cápita duplicado, es decir, que si tenemos un PIB per cápita de $11.200, ahora vamos a tener en los próximos 12 años $22.400, tenemos que hacer esas reformas y tenemos que comenzar ahora. Las condiciones están dadas. Hay una especie de recuperación de la economía, ¿verdad? Tú dices, hay condiciones económicas, hay un capital político que tiene el partido de gobierno, domina de manera absoluta el poder del Estado. No hay excusa donde se van a aprobar y a rechazar estas reformas. De manera que yo creo que hay que aprovechar el momento. Bueno. Se acabó el tiempo, profesor. Muchísimas gracias. No. Como siempre. Aquí estamos, siempre. Aprendiendo aquí del profesor. Eso es recíproco. De economía. Y a ustedes, damas y caballeros, muchísimas gracias también por su compañía. Le invitamos a que mañana tenemos un plato fuerte. Le pedimos que nos acompañe. Es una sorpresa. A las 7 de la mañana nos encontramos. Buen día.